Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Turismo en Guatemala, el diario de una aventura. Y para ello nos acompaña Cristian Méndez, que es el autor del libro Turismo en Guatemala. Bienvenido, Cristian. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta entrevista. Será un placer con ustedes compartir la experiencia de haber escrito este libro. Es un gusto tenerlo por acá y felicidades por el lanzamiento de este libro que me imagino que le ha de haber tomado mucho tiempo, ¿verdad? Poder poner plasmado todo su conocimiento en esas escrituras, ¿verdad? Pero cuéntenos, Cristian, en el tema de Guatemala, ¿cuál es el potencial turístico que tiene Guatemala? Bueno, Guatemala tiene un potencial turístico bastante grande. Realmente su cultura número uno, ¿no? Tenemos una cultura milenaria, una de las civilizaciones originarias a nivel mundial, después de la Sumeria, la del Valle del Indo, también los egipcios. Y pues realmente Guatemala, siendo la cuna de una civilización originaria, pues tiene mucho que pues, proveer al mundo en cuanto a la cultura. Esto es culturalmente hablando. Y también pues naturalmente hablando, tenemos, pues el país tiene 7 biomas, tiene ecosistemas, una gran cantidad de biodiversidad, y esa biodiversidad pues alcanza esos espectáculos naturales que encontramos entre lagos, volcanes, montañas, que es lo que el turista de una u otra manera viene buscando. Entonces, esa combinación, aparte de eso, hablando culturalmente, tenemos vestigios arqueológicos casi que en todos los departamentos de Guatemala, y eso hace que haya una mezcla entre cultura, naturaleza. Entonces esa combinación hace que Guatemala sea un potencial muy grande para poderlo exponer al mundo entero. La mayoría de personas vienen por una razón, y la razón, de acuerdo a los índices estadísticos del Instituto Guatemalteco de Turismo, es casi más del 85% de las personas que visitan este país la visitan por la cultura maya. Entonces, pero eso también, cuando vienen, hace una mezcla entre paisajes escénicos y también esa gran cantidad de costumbres y tradiciones que pueden degustar cuando vienen aquí a este país. Entonces, para mí ese potencial cultural que tiene Guatemala es único, único en América, en el sentido de que pues solo, pues México por su potencial también, ser parte de México también del mundo maya, y también pues por la parte sur de este continente, Perú, que también tiene una cultura bastante antigua, pues son los que compiten culturalmente hablando. No quiero decir que los demás países no tengan pues, sus propias culturas, pero las más antiguas y las que las personas pues de una u otra manera estudian más o que realzan en todo el mundo, pues son estas tres culturas, o estos tres países, más bien dicho, que pues tienen culturas antiguas. Totalmente de acuerdo, yo coincido con usted en que el tema de la cultura maya, somos la cuna de la cultura maya, Guatemala, ¿verdad? Tenemos tanta historia, tenemos también estos vestigios donde están Tikal, que la gente siempre va a ver Tikal u otros estelas u otros temas de mayas que hay alrededor de Guatemala, porque no solo tenemos Tikal, tenemos Isilché, tenemos varios lugares, ¿verdad? Que podemos ir a visitar. Yo siento que las personas cuando vienen a Guatemala se sorprenden porque es más de lo que esperaban. Pueden encontrar el tema maya, pueden encontrar los recursos naturales, pueden encontrar el tema de la gastronomía. Es impresionante para ellos porque es una combinación de todo un poco, ¿verdad? Ahora vemos, Cristian, con el tema de ser escritor. ¿Qué es lo que le inspira a usted ser escritor de este libro? Bueno, es algo interesante porque quiero comentarle que comencé en el sector turístico hace 25 años, siendo pues un emprendimiento desde muy joven. Comienzo a inducirme dentro del sector turístico guatemalteco. Luego, pues le quiero comentar que la capacitación constante y todo eso me lleva a ser instructor en INTECAP y luego ser catedrático universitario en universidades, pero cada vez que daba yo una instrucción o una cátedra, como se puede decir, pues me daba cuenta cuáles eran las condiciones que el estudiante necesita, que el guatemalteco necesita conocer, y de ahí en adelante me di la tarea de, pues, dije yo, bueno, voy a escribir al respecto de Guatemala porque libros de turismo no se encuentran. Hay manuales específicamente de un tema en particular, pero de turismo en Guatemala, quiero comentarle que es el primer libro que sale al mercado. Entonces, ahí es donde nace, yo digo, quiero plasmar todas estas experiencias que he tenido. Malaya, como decimos en un buen chapín, hubiera querido yo hace 25 años tener un documento de estos que me sirviera de guía de cómo comenzar, de qué es lo que tengo que hacer, cómo atender un turista, qué es cultura turística, cómo hacer la conducción de grupos y condiciones que
pues son importantes para aquella persona que quiere introducirse dentro del sector turístico guatemalteco, cómo hacerlo, cómo me inscribo, qué debo de hacer. Y realmente, pues eso me inspiró bastante a poder comenzar con este documento. El documento, quiero comentarle, tiene 345 páginas. Yo recuerdo hace 6 años cuando comencé con la primera página, dije yo, bueno, voy a comenzar a escribir algo. Y luego, como decimos también en Buen Chapín, me fui picando y poco a poco, pues, fui escribiendo al respecto de cada una de las experiencias. Bueno, miles de experiencias tengo por más de 25 años, sin embargo, escogí 22 que consideré yo pues, una de las más importantes, aunque tengo muchas, para poder plasmar aquella información que yo quería trasladarle, no solo al estudiante, sino que también al guatemalteco y al extranjero que le gusta conocer del país. Eso fue la inspiración más grande que yo tenía porque, pues como vuelvo a repetir, cuando un estudiante me preguntaba, mire, yo quiero estudiar el Popol Vuh, pero ¿dónde puedo encontrar algo al respecto del Popol Vuh o Pop Vuh? Y yo decía, bueno, tiene que leer el Popol Vuh para entenderlo. En una de las historias que yo relato en el libro, yo cuento el Popol Vuh así de manera al estilo storytelling, una historia contada bastante comprensible para cualquier persona. Entonces, eso hace que yo me di cuenta durante todo el trayecto que daba clases que pues el alumno necesitaba pues de una, y el guatemalteco necesita, y cualquier extranjero necesita conocer al respecto de estas historias que tiene Guatemala, pero de una manera más animada o de una manera mejor comprensible, porque si usted lee un documento, pues es bastante complejo. Entonces, así son las historias que yo cuento en el libro, cada una de ellas tiene que ver con Guatemala y con experiencia, porque cada una de ellas es una experiencia de vida. Qué excelente que logró plasmar toda esta experiencia de 25 años, que emprendió en el sector, entonces lo conoce muy bien y al dar clases también conoce esas necesidades que hay alrededor del tema turístico. Entonces, qué bueno tener una guía, se podría decir, del turismo en Guatemala. Hablemos un poco más del libro, cuánto tiempo le llevó, qué podemos encontrar en él, un poco más sobre ello. Pues fíjese que pues como más o menos 6 años me llevó en escribir todo el libro. Los últimos 6 meses del año pasado, el año 2024, fue que pues como decimos, un acelerón para terminar ya el documento. El documento pues fue terminado en julio del año pasado, del 2024, y pues le comento que pues lleva tiempo en estarlo estructurando. ¿Por qué razón? Porque el documento o el libro tiene 338 notas al pie de página. Yo quiero comentarles a todos que pues este es el documento. Entonces, la primera nota al pie de página es qué significa Guatemala. Lo primero que un guatemalteco tiene que saber es qué significa el término Cuauhtémoc o Cuaclimayán, como se dice, y pues es un lugar de árboles o lugar de bosque. Solo con eso le digo, hay 338 notas al pie de página que acá enriquecen cada lectura que hace, pues, ¿qué va a hacer el lector? Entonces, me lleva tiempo en estar, pues, ahí sí que buscando la bibliografía, todo lo que era la información más importante para poderlo plasmar en este documento. 345 páginas, pues vuelvo a repetir, no es tan fácil poder llegar a ese número de escribir. Lleva tiempo, pero también cada historia me recordaba, porque son historias contadas, experiencias vividas, cada historia me recordaba desde hace 25 años cuando comencé hasta lo último, que fue pues el haber estado en el sitio más interesante de Guatemala, que tal vez hablaremos más adelante de ello, que es el Mirador, ¿verdad? Como uno de los sitios más grandes que tiene este país y que pues cuando uno llega se queda realmente maravillado de lo que se ve por ahí. Entonces, son 22 historias en este documento. Como le vuelvo a repetir, llevaba tiempo en estar sentándome, en estar escribiendo, porque todo esto pues tiene que estar uno, como bien decimos, bien concentrado en lo que hace. Cada una de las historias, como si usted se metiera en una novela, por así decirlo, en una historia que ya pasó, pero ahí la va describiendo. Entonces, para mí es como me dicen algunos colegas, pues es mi primer libro, la verdad tengo otras, ya comencé con otro bastante interesante también, sin embargo, pues es el primero y es algo que pues para mí es un orgullo personal y profesional, ¿verdad? Sí, me imagino la satisfacción que ha de haber sentido ya al sacar su libro el año pasado y también ya tener en mente otros libros que puede ir sacando y seguir plasmando más conocimientos de este tema, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos ir, Cristian, potencializando el turismo en Guatemala? Vemos que otros países, a pesar de que no tienen la cantidad de sitios turísticos o el clima o la gastronomía o toda la historia,
logran posicionarse más allá. Sin embargo, Guatemala es todavía una gema que se puede seguir explotando sosteniblemente. Pues yo consideraría una de las conclusiones a las que he llegado por más de 25 años, como vuelvo a repetir, he tenido experiencia de haber participado también en el Instituto Guatemalteco de Turismo por un tiempo, también en la academia, y pues en la experiencia ya con turistas a nivel nacional. Yo le diría una que es bien importante, que a veces pues suena, va a sonar un poquito, y esta es de las conclusiones a que he llegado: el racismo es un problema que tiene este país. Entonces yo, para mí, personalmente le comento que pues tenemos que cambiar ciertas actitudes, ¿verdad? Como guatemaltecos, para poder llegar a comprender la cultura que pues es la cultura base realmente de toda nuestra sociedad guatemalteca. Y en este caso, pues yo diría entender que es un país multicultural, multiétnico, la inclusión es bastante importante, y es por esa razón cuando entendamos que pues no nos tenemos que avergonzar de lo que nosotros, de la base de nuestra cultura, sino al contrario, nos tenemos que enorgullecer, porque es por la que nos visitan todos los países en el mundo, y es por la cual cuando usted va a cualquier país del mundo, aunque tenga más rasgos europeos, más rasgos locales, originarios, pues de una u otra manera usted dice soy guatemalteco, le van a preguntar de la cultura maya, porque es la más investigada por universidades, tanto arqueológicamente como antropológicamente. Me he dado cuenta que he tenido la oportunidad de viajar, y cuando voy en cualquier parte del mundo, eso es lo que sucede. Cuando dice soy guatemalteco, lo primero que le preguntan es de estos grandes vestigios que han dejado pues los ancestros, y al final pues yo consideraría que esa es una de las dos cosas, uno de los retos del guatemalteco, de quitarse esos prejuicios, y pues tratar de entender que somos un país multicultural. Eso por un lado. Segundo, potencializando eso, conociendo eso, pues vamos a tener una lectura diferente, porque nos vamos a dar cuenta que lo que tenemos a la par es algo grandioso. Vamos a poder tener la puesta en valor de todos aquellos bienes culturales y naturales que de una u otra manera enriquecen. Una de las conclusiones que yo tengo en el libro es, al final, digo, Guatemala tiene un índice de pobreza bastante alto, pero los guatemaltecos no nos hemos dado cuenta que la riqueza la tenemos en nuestra propia cultura. Y entonces considero yo que eso es algo que tendríamos que tomar en cuenta, porque si nosotros nos damos cuenta que nuestra cultura es algo es importante entenderlo, pero también sentirnos orgullosos de eso, los vamos a representar de una manera tal originaria, que el mundo pues va a voltear a ver a Guatemala. Sí, tenemos que estar orgullosos de nuestra cultura maya, que son nuestras bases, que son los inventores del cero, del calendario maya. Es una cultura muy estudiada, ¿verdad? A nivel del extranjero, también a nivel nacional, por todo lo que lograron. Entonces hay que estar orgullosos de ellos, ¿verdad? Y vemos, Cristian, entonces, de que el turismo puede llegar a ser un motor de desarrollo en las comunidades en donde hay mucha migración. ¿Cómo podemos potencializar también el turismo en las comunidades en donde se dé el turismo comunitario para poder generar ese desarrollo que tanto hace falta y poder aprovechar también todos esos recursos, lugares turísticos que tienen? Algo importante que debemos de entender como guatemaltecos, y que yo siempre lo pongo a muestra en todos los lugares que he tenido a bien pues estar, exponer, dar clases y todo, exponer al mundo, que pues algo importante de la cultura turística. La cultura turística es aquella forma de poder sentirme orgulloso de lo que tengo, mi patrimonio cultural natural, para exponerlo al mundo, y ese orgullo debe de ser bastante importante para cada comunidad. Sabiendo que yo tengo un bien cultural, que a través de ese bien cultural yo puedo tener un mejor nivel de vida, porque a través de ese bien cultural que es conocido mundialmente, las personas van a llegar a mi comunidad. No solo bien cultural, sino que natural, porque puede ser un río, una cascada, puede ser o puede ser un vestigio, puede ser la gastronomía propia. La gente va a estar llegando al lugar para conocer. Entonces yo me tengo que sentir orgulloso de lo que tengo, y sabiendo llevar esa condición, ponerla al mundo, entonces voy a traer más turistas a mi comunidad, y eso va a ir mejorando mi nivel de vida. Eso sí, tenemos que estar involucrados todos, desde la parte pública a la parte privada, porque considero que eso es bien importante. Un ejemplo claro de eso, yo siempre lo he puesto en muchos lugares,
es la comunidad o el municipio de San Juan La Laguna, allá en la cuenca de Abatitlán, donde tanto la autoridad local como todas las personas se dieron cuenta que el turismo es una fuente de desarrollo. Usted va a San Juan La Laguna y todo el mundo está inmiscuido en una actividad turística y lo hacen de tal forma que todos reciben una derrama económica del turismo. Entonces, nosotros en cualquier parte de Guatemala, estoy seguro que en cualquier parte de Guatemala, cualquier comunidad tiene un patrimonio natural y cultural muy cercano a ellas, si no es que dentro de ellas, y que eso puede hacer que su nivel de vida vaya mejorando. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Lo tenemos que hacer tanto una prioridad del Estado, una prioridad de las comunidades, una prioridad también de la autoridad local, y todos juntos, pues yo considero que eso pues puede mover el desarrollo. Aparte de tecnificar a las personas, porque no solo a través de que, bueno, conozcan este bien, no, cómo tratar a los turistas, cómo poder llegar a los turistas, cómo pues servirle un plato a usted tradicional guatemalteco, pero tomando todas las medidas de seguridad, de saneamiento correctas. Entonces hay que capacitar, y pues esto es una cadena. Primero es el involucramiento de las comunidades, la capacitación constante, la atención, y por último va la promoción de los lugares, que eso ya le corresponde al Instituto Guatemalteco de Turismo. Pero entonces realmente tenemos que estar todos involucrados. Yo sí considero, y siempre lo he dicho y lo digo en mi libro, Guatemala es un potencial que en cada esquina podría todo el mundo dedicarse al turismo. Muy acertado lo que usted dice, en donde el tema turístico tiene que ir desde una visión de país que incluye a las autoridades, gobierno, autoridades locales, la población, en donde en conjunto van desarrollando ese plan maestro para poder promover el turismo, haciendo estudios de mercado de qué se puede hacer acá, qué potenciales tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando visité San Juan La Laguna, yo también quedé muy impresionada y con ganas de regresar porque desde que usted entra, la amabilidad se ve también de que todo el pueblo está decorado, ¿verdad? Todos tomándose fotos ahí con las sombrías que tienen, en donde también unos días antes yo investigué sobre San Juan La Laguna y veo también de que el gobierno local está utilizando TikTok u otras redes sociales para promover San Juan La Laguna y llamando a los turistas para que lleguen ahí. Y también hicimos el tour de las abejas o tienen el tour de chocolate. Tienen distintos tours que puede ir haciendo uno y sacando el mejor provecho de cada lugar. Vamos a un corte, luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Hemos tenido una amena charla con Cristian, en donde nos cuenta sobre el libro que es Turismo en Guatemala, el diario de una aventura. Le tomó 6 años y él, teniendo esa experiencia de 25 años en el sector, logra plasmar en 345 páginas todo su conocimiento. Es más, tiene hasta una visión de sacar más libros para poder seguir plasmando más conocimientos que tiene. Pero Cristian, vemos el tema del turismo, cómo podemos seguir potencializando ese turismo sostenible, esa importancia que hay detrás también de ello. Bueno, la importancia de la sostenibilidad en el turismo es bien interesante, porque igualmente tenemos que involucrar a todas las comunidades, dándoles esa capacitación. Yo creo que muchas comunidades están conscientes de que la sostenibilidad es importante, que el cuidado del medio ambiente es, para algunos ya es una prioridad, es una prioridad ancestral. Pero sin embargo hay algunas comunidades que pues por alguna situación de que se han dejado de atender por parte del Estado, pues tienen algunos problemas de esta naturaleza. Sin embargo, hablando del medio ambiente, sin embargo, hablando sosteniblemente, vuelvo a poner de ejemplo la comunidad de San Juan La Laguna, como pues el saber, la prioridad de tener que saber que el turismo es un eje de desarrollo, pero el turismo va concatenado o va a la par de mantener limpio el lugar, de que pues toda la comunidad esté involucrada, de que ese involucramiento tiene que ser en conjunto para llegar a tener un fin común. ¿Y cuál es el fin común? El bienestar de la sociedad y de la comunidad como tal. Entonces, realmente es el involucramiento y el interés que debemos de despertar en todas aquellas comunidades que reciben turistas, porque usted puede llegar y puede encontrar una riqueza natural en algún lugar, pero si la comunidad no está interesada, entonces yo considero que ahí es por parte del Estado en esa capacitación constante, y es por eso que tenemos que tomar en cuenta que somos un país multicultural, porque no todos podemos llegar con la misma visión. Sin embargo, pues sí se puede. Si lo hemos visto que algunas comunidades lo han hecho,
pues llegar con esa visión de que al tener un lugar que les va a atraer o que les va a enriquecer y que les va a ayudar a que su vida pues cambie, pues debe hacerlo. Y Guatemala tiene una cantidad para eso. Entonces, en el tema de sostenibilidad sí creo que es un involucramiento, vuelvo a repetir, de la propia comunidad, levantar el interés en las comunidades, y eso ya le corresponde a las autoridades locales y luego al gobierno central. Sí, totalmente. La sostenibilidad depende de todos y que tiene que tener el involucramiento tanto de la población como la autoridad local y el gubernamental, ¿verdad? Y cuando se dan cuenta de que este tema de recursos naturales se vuelve un motor de desarrollo, ahí es cuando se van dando ese cuidado del mismo para que las futuras generaciones también puedan dedicarse a ese turismo, ¿verdad? Sostenible. Ahora, Cristian, vemos que el tema de apoyar al sector turístico también requiere de políticas, por ejemplo, de que se puedan tener ciertos descansos en conjunto para que se pueda promover ese turismo nacional o tal vez algunas otras políticas que podrían ayudar a este sector turístico a potencializarlo. Cuéntanos algunas que usted tenga en mente que podría ayudar, como usted está muy metido en este sector. Bien, yo considero que algo que tendría que hacerse y que no se hace es la promoción turística, pues yo creo que vamos bastante bien. Eh, Cuando hay descansos, pues ya hay una ley que regula esa condición y que pues sea adecuado y que se ha hecho bastante bien y que ha ayudado a pues que la derrama económica llegue a estas comunidades que son las que se visitan. Sin embargo, yo consideraría que lo que hará falta es alguna ley que, pues, de una u otra manera le dé pequeños préstamos a aquellos pequeños emprendedores en el turismo a través del Estado, a través del Fondo Mundial, o no sé, yo me imagino, a través del Banco de Centroamérica, pues de una u otra manera que apoye al sector emprendedor, a los pequeños emprendedores, para que se inmiscuyan dentro del sector turístico guatemalteco. Yo creo que ese apoyo económico hace falta porque no se tiene ningún apoyo al sector turístico como tal. Creería yo que se debería de crear, ahí sí que, pero tiene que venir desde el Congreso de la República, y hay una comisión en el Congreso de la República, que es la Comisión de Turismo, que muchas veces poco vemos lo que puede hacer, pero sin embargo podría ser, y podría ser una forma de proponer, y puede promoverse a través de que sean a través de pequeños créditos para aquellas pequeñas empresas o pequeños emprendedores que estén dentro del sector turístico e incentivar de esa manera que las personas puedan invertir dentro del sector turístico guatemalteco. Yo considero que eso es muy importante. Rápidamente le digo, eso me di cuenta que funcionó mucho en una ciudad que está fronteriza a Guatemala, que es Copán Ruinas en Honduras. Llegó el Banco Mundial, le dio pequeños préstamos a todas las personas que estaban dentro del turismo. Eso fue hace más o menos 15, 20 años, y viera usted cómo ese pequeño pueblo creció, restaurantes, hoteles, porque tuvieron esa ayuda. Entonces yo considero que esa ayuda sí nos hace falta en Guatemala. Interesante esa perspectiva que lo está brindando en el tema de acceso financiero, porque a veces, muchas veces los bancos no tienen esa perspectiva de tener créditos personalizados. Ellos tal vez tienen un crédito que es general para todos, pero por ejemplo, el sector de lácteos o el sector de agricultura o el sector turístico requieren que sean acomodados a las necesidades de cada uno y ya entonces tienen en conocimiento las autoridades que tienen que tener un papel de buscar esos accesos financieros, por ejemplo, en el Banco Mundial, para poder tener un hitazo como lo tuvo Copán Honduras, ¿verdad? Entonces, ahí están esas ideas que se pueden ir implementando. Ahora hablemos un poco de su libro, Cristian, algunas historias de las que usted nos pueda contar que se queden en la memoria también del televidente y tengan ese apetito también por leer sobre este turismo, este libro de turismo en Guatemala, El diario de una aventura. Pues tiene 22 historias muy interesantes. Siempre me han preguntado cuál es la más interesante, para mí fueron las 22. Sin embargo, hay una que me dejó, pues que deja mucho para el guatemalteco, y vuelvo a repetir, no es que sea el sitio más importante, porque para mí todos lo son. Sin embargo, hay una que fui invitado por unos turistas. Yo a ellos solo tenía que explicarles el colapso de la civilización maya clásica allá en las tierras bajas de Petén. Y pues el último día me dice: Cristian, queremos invitarte, vamos al mirador, pero vas como invitado. Entonces me dicen: ¿cómo es eso que has sido profesor de la universidad por más de 17 años y no has podido ir al mirador? Y yo le cuento, tuve la oportunidad de ir caminando 5 días, y luego la primera oportunidad que tuve no pude ir, por esa razón no había podido visitarlo, pero al final, cuando llego al sitio, la verdad me quedé maravillado. Primero, yo había estudiado mucho el sitio, lo expongo en mis clases, había participado en simposios de arqueología,
pero cuando usted está en la Acrópolis central de ese sitio, y se me hizo, como decimos, se me erizó la piel, cuando yo vi el friso en la Acrópolis central, y vi a los dos héroes gemelos, Hunahpu y Balanqué, Hunahpu cargando la cabeza de su padre, Hunahpu, el dios del maíz o la deidad del maíz. Eso me hizo, pues, pensar en mucho. Y pensar en mucho, ¿por qué? Porque ese alto relieve fue construido 350 años antes de Cristo. La historia de Popol Vuh por primera vez se conoce ya hasta el siglo XIX, ¿verdad? Pero fue en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, en el año de 1701, cuando Francisco Jiménez, siendo el párroco de allá de Chubilache, Chichicastenango, y Chichicastenango, lo transcribe a el idioma español. Y entonces es una historia, una tradición oral que estaba en el altiplano de Guatemala, pero que está relatada en las tierras bajas de Petén. Si imagínese usted, 1700, le sumamos 350, ¿no? 2000 años después, está relatada en ese documento. Gracias, Cristian, por habernos compartido más sobre Guatemala y nos queda entonces el deber de ir a visitar a nuestro país, seguirlo descubriendo y podemos utilizar esta guía turística que es el diario Una Aventura, ¿verdad? Para poder conocer más y la historia que hay detrás de cada uno de los lugares turísticos que hay en nuestro país. Así que, Cristian, muchas gracias por habernos compartido toda su experiencia, ¿verdad? Muchísimas gracias a usted por esta entrevista y espero a todos los guatemaltecos que puedan adquirir la obra. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de...